use that to pay the debt of the company. Debemos usar eso para pagar la deuda de la compañía. The husband said, El esposo dijo, then what will we use to start a new company? entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para empezar una nueva compañía? She said, God will provide. Ella dijo, Dios proveerá. He has called us. Él nos ha llamado. He has gifted you to be a businessman. Él te ha dado dones para ser un hombre de negocios. So they paid the debt. Así que ellos pagaron la deuda. Paid all the employees Pagaron los empleados with their own personal money. con su plata personal. Closed the company. Cerraron la compañía. 3 months later, 3 meses después, they got a notice from the government tax department. les llegó una nota del impuestos del Estado. We call it IRS. in the United IRS. States. And it said, Y decía la nota, you made a mistake in filing your taxes this year for the company, has cometido un error al pagar tus impuestos de tu compañía and you owe $100,000. y tú You tienes 100, you need to pay the government debes 100. $100,000 más. And my friend thought, Y mi amigo pensó, ooh, I wish we would have kept back like 100. ojalá hubiéramos separado $100,000 de lo que teníamos. Because now they had nothing. Ahora no tenemos nada. And the government does not excuse you. Y el gobierno no te perdona, You pay tienes que pagar, or you go to jail. o si no vas a la cárcel. So he was afraid. Así que tenía mucho miedo. His wife was reading the Bible that morning Y su esposa estaba leyendo la Biblia esa mañana, before they got the letter. antes de que la carta llegara. And God gave her a scripture. Y Dios le dio una escritura. Isaiah 54 verse 17. Isaías 54:17. No weapon formed against you will prosper. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. So the wife said, Así que la esposa dijo, this is a weapon of the enemy formed against us. esto es un proyectil del enemigo que viene en contra de nosotros. Let's pray. Vamos a orar. My friend said Mi amigo dijo, that this was all new to him because he was a new Christian. todo esto era muy nuevo para él porque él era un nuevo cristiano. He said to his wife, Y le dijo a su esposa, honey, cariño, I don't know about that. no sé acerca de eso. You can pray for missionaries. Puedes orar por los You misioneros, can pray for world peace. puedes orar por la paz mundial, You can pray for blessing. puedes orar para bendecir, But this is the IRS. pero esto es impuestos internos. They're not going anywhere. Ellos están en todas partes. She said, Ella dijo, we're going to take this letter vamos a agarrar esta carta and we're going to put it under our feet. y la vamos a colocar debajo de nuestros pies. They put the letter on the Y ground, pusieron la carta en el piso, and she made her husband y stand ella on the hizo que su letter esposo se pare en la carta, from the government en la carta del and gobierno, declare, y declarar, no weapon formed against us will prosper. ninguna arma forjada va a prosperar contra nosotros. And they read that scripture. Y leyeron esa escritura. Well, my friend had no faith in this prayer. Mi amigo no tenía fe en esta oración. He was just thinking, what am I going to do? Él estaba pensando, ¿qué es lo que voy a I hacer? have to borrow $100,000. Yo tengo que prestarme $100,000. I have to find it somewhere. Debo encontrarlo de alguna parte. He was not in peace. Él no tenía paz. And his wife said, Y su esposa dijo, this is not a problem. ese no es problema. God told us. Dios nos dijo. And he said, yeah, but what's God going to do? Entonces dice, ¿qué es lo que va a hacer Dios? She said, I don't know. Y ella dijo, no sé. Put your foot on the paper. Pon tu pie sobre ese papel. He said he felt so stupid. Él dice que se sintió tan estúpido. One day, one of his business friends came in his house. Y un día vino uno de sus amigos de negocio, vino a su He casa. was standing with his foot on the paper, Y él estaba parado con su pie en el papel, praying with his wife. orando por su esposa. Friend said, what are you doing? Y el amigo le dijo, ¿qué estás haciendo? He said, you don't even want to know. Y él le dijo, no quieres ni siquiera saber esto. Well, about 3 weeks went by, Y cerca de 3 semanas que pasaron, and another letter came otra carta vino from a different agency in the state of Texas. por una agencia del estado diferente del estado de The Texas. state withholding tax department
in Texas. The state tax department in Texas. O un departamento de impuestos del estado de Texas. And my friend saw the letter from the state of Texas, Y mi amigo miró la carta del estado de from Texas, the government agency, una agencia del gobierno de and he Texas, thought, what now? y pensó, ¿qué ahora? ¿Qué más? So he opened that letter. Y entonces él abrió la carta Again, you made a mistake y decía, has cometido un error in paying your withholding y taxes has pagado este impuesto to the state of al Texas. estado de Texas. You paid $100,002 too much. Has pagado $100,002 de más. And it came with a check, Y vino con un cheque, $102,000. $100,002. He took it to the accountant. Y él se lo llevó al contador. The accountant checked the records. El contador chequeó todos sus registros He said, they're wrong. y dice, ellos están equivocados. They made a mistake. Ellos cometieron el error. I filed it correctly. Yo he hecho lo correcto. They don't owe us the money. Ellos no nos deben ese dinero. Send the check back. Llévalo el cheque de vuelta. My friend went, I knew it was too good to be true. Este es muy bueno para ser verdad, dijo. 3 weeks later, 3 semanas después, the check came back el cheque volvió de vuelta with interest. con interés. And it said, no, Y decía, no, we checked our records. hemos chequeado los registros. You are not correct. Tú no estás correcto. We owe you this money. Nosotros te debemos este dinero. The accountant said, El contador dijo, don't deposit it. no lo deposites. I know they're not right. Sé que ellos no están en lo correcto. I did not make a mistake. Yo no he cometido ningún error. Send it back. Mándalo de vuelta. Send it back again. De vuelta otra vez. A month later, Un mes después, it came back again vino de vuelta otra with vez. more interest. Con más intereses. Finally, the accountant said, Finalmente el contador dijo, I can't explain it. no lo puedo explicar. Just deposit it. Deposítalo. So he deposited it, Depositó el cheque. paid the federal government, Pagó al gobierno federal. and his wife said, Y su esposa dijo, see, ¿ves? Te lo this dije. is the inheritance of the servants of the Lord. Esa es la herencia de los que sirven a Dios. Okay. James chapter 1. Santiago 1. Let's read 1 through 4. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. It says trials in there. When you count it joy when you encounter various trials. I'm reading verse 2. Entonces lo que dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. So that word in English as trials is pruebas. Okay. Okay. So this means Esto significa, you will have trials, vas a tener pruebas, problems, problemas, crisis. crisis. And James says this, Y Santiago dice, when a crisis comes, cuando una crisis viene, count it all joy. dice, ten gozo, donde dice el 3, Dos. 2. Sabiendo que la prueba, al 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Okay. I looked up that phrase, tener por sumo gozo. Ok, yo voy a hablar sobre esa frase, tener por sumo gozo. Here's what it means in Greek. ¿Qué es lo que significa en griego? Throw yourself a party. Tira tu cuerpo a una fiesta. Eso es lo que significa. Yeah, it just means Lo que significa, when a crisis comes, cuando la crisis viene, invite your friends, invita a tus amigos. have a fiesta. Why? ¿Por qué? Rejoice. Regocíjate. Enjoy the time. Disfruta el tiempo. Why? ¿Por qué? Why would you, when a crisis comes, why would you have a party? ¿Por qué si viene una crisis, por qué vas a tener una fiesta? Everybody else wants to go to bed.
La mayoría de las personas quiere irse a la cama and start to cry. y llorar. He said, don't do that. Y él dice, no hagas eso, Have a party. tengo una fiesta. Why? ¿Por qué? Because you will see something, you will see miracles in your life. Porque vas a ver milagros en tu vida. What is a crisis? ¿Qué es una crisis? Opportunity for a miracle. Oportunidades para un milagro. With no crisis, Sin crisis, no miracle. no hay milagro. No problem, Si no hay problema, no solution. no hay solución. What is business? ¿Qué es negocio? Business is very simple. Los negocios son muy sencillos. A person Una persona identifies a problem identifica un problema and finds a solution y encuentra una and solución. provides the solution to the public. Da la solución, provee la solución al público. That's called business. Eso es lo que se llama negocios. If there's no problem, Si no hay problema, no opportunity to no, find a solution. no hay oportunidad de encontrar una solución And no opportunity for business. y no oportunidad de negocio. So as a businessman, Así que como un hombre de negocio, every time a problem comes, cada vez que viene un problema, you should thank God. debes agradecer a Dios. Have a party. Ten una fiesta. A new opportunity Es una nueva oportunidad to find a solution para encontrar una solución and bless people. y bendecir a la gente. Because that's why we're here. Porque para eso es que estamos aquí. To become problem solvers. Para convertirnos en resolvedor de problemas. Really, if you look at your calling on this earth, Si analizas tu llamado en esta tierra, every person on this earth cada persona en esta tierra is called to solve problems. está llamada a resolver problemas. That's your calling. Ese es su llamado. With your marriage, En tu matrimonio, do you know why we have a ministry to marriage? ¿sabes por qué tenemos un matrimonio para matrimonio? ¿O un ministerio para matrimonio? We had a lot of problems. Es porque tuvimos hartos problemas. It forced me to try to solve the Que me problems. forzó a tratar de resolver los problemas. And when we solved our problem, Y cuando resolvimos nuestro problema, many other people said, muchas otras personas dijeron, how did you do that? ¿cómo lo hicieron? Oh, let me tell you, Déjame decirte, there are 4 keys hay 4 claves that I will reveal on Wednesday night. que yo se las voy a decir el miércoles en la noche. But if we never had a problem, Pero si nunca hubiéramos tenido we problemas, never would have solved it. nunca hubiera habido soluciones. When you have a problem with your son or daughter, Cuando tienes problemas con tu hijo o con tu hija, it's an opportunity. es una oportunidad. You see a problem in society, ¿Ves un problema en la sociedad? it's an opportunity. Es una oportunidad. So what has God called you to do? Entonces, ¿qué es lo que Dios te llama a hacer? As a believer, Como creyente, you are a problem solver. tú eres un resolvedor de problemas. That's what God put you on the earth to do. Por eso es para eso Dios te puso en la tierra. Every one of us. A cada uno de That's your nosotros calling. es tu llamado. Solve problems. Resuelve problemas. So your only question is, Entonces mi pregunta es, what problem? ¿cuál es el problema? What problem am I uniquely called to solve? ¿Cuál problema es el que yo estoy llamado a resolver? How will you find out? ¿Cómo lo vas a encontrar eso? Usually through crisis. A través de las crisis And so, usualmente. quickly, I just want to share with you 6 stages Entonces rápidamente voy a compartir con ustedes 6 pasos that we see in the life of Joseph viendo la vida de José on the way to becoming an incredible problem solver. en el camino para convertirse en un increíble solucionador de problemas. Let's start in Genesis chapter 37, Vamos a empezar en Génesis capítulo 37. and I'll just give you these 6 stages Yo le voy a dar estas 6 etapas because in certain areas of your life, porque seguro que en ciertas áreas de tu vida you are in one of these stages right now. vos estás en alguno de estas fases ahora. And it will help you to understand where you are. Y te va a ayudar a entender en cuál fase estás. If you look at all great men and women, Si miras a los grandes hombres o mujeres, do you know why they're great? ¿sabes por qué son grandes? Why their history records their names? ¿Por qué la historia registra sus nombres? Why? ¿Por qué? They solved problems. Porque ellos resolvieron problemas. There was a guy named Simon Bolivar. Un hombre llamado Simón Bolívar. Why is he famous? ¿Por qué es famoso? He solved problems, Él resolvió problemas, right? ¿verdad? And we have a country named after him Y tenemos un país que tiene el nombre de él, because he was a great problem solver. porque él fue un gran resolvedor de problemas. In the United States, we have a certain store that is in every city. Nosotros en Estados Unidos tenemos una tienda que está en cada ciudad. It's called J.C. Penney Se store. llama J.C. Penney. It's everywhere.
Está en todas partes. It was started by a man, J.C. Penney. Fue iniciada por un hombre llamado J.C. Penney. Listen to this. Escucha esto. In 1910, En 1910, his first wife died. su primera esposa murió. In 1923, En 1923, his second wife died, Su giving segu- birth to their son. su segunda esposa murió. No, his second wife. Su segunda esposa Died murió when she was giving birth to their cuando estaba son. naciendo su hijo. In 1929, En the 1929, stock market crashed. las acciones cayeron, el mercado de acciones cayó He lost $40 million. y perdió 40 millones de dólares. By 1932, En 1932 he declared bankruptcy, se declaró en bancarrota sold everything to pay his debts. y vendió todo y pagó sus deudas. Soon after that, Luego, después de eso, he had an encounter with God, él tuvo un encuentro con Dios, committed his life to Jesus Christ, entregó su vida a Jesús and by 1951, y para 1951 there was a penny store in every state in the United había States. una tienda J.C. Penney en cada punto de Estados Unidos. And his revenue exceeded $1 billion. Y sus utilidades superan el billón de dólares. Ever heard of Abraham Lincoln? ¿Han escuchado acerca de Abraham Lincoln? He was a famous president in the Él United fue un States. famoso presidente de Estados Unidos. At age 31, A su edad de 31, he failed in business. él fracasó en negocios. So he decided to go into politics. Así que decidió ir a la política. Good qualification. Buena calificación. So he ran for the state Congress. Él fue como candidato a ser como los asambleístas aquí en Santa Cruz, And at- asambleísta At departamental. age 33, he was defeated. A la edad de 33 perdió He tried again. y volvió a intentar. At age 34, he was elected. A los 34 fue elegido. At age 35, A los 35 his novia died su novia murió. just before they were married. Luego después de estar casado, de haberse casado. At age 43, A la edad de 43. he suffered a nervous breakdown. Bueno. He suffered his whole life fell apart. He had I don't know, Ok. ¿A qué edad? 40 y. when he was 43 years A los old. 43 tuvo una crisis nerviosa. Totally, he went crazy. Se volvió loco. Spent a lot of time in a mental hospital. Mucho tiempo en el hospital mental. And when he was 46, Cuando estaba en los 46, he ran for Congress. él candidateó al Congreso. Again, a good qualification. Buena calificación. Guy from a mental institution. Saliendo de un hospital mental. He was defeated. Él perdió. When he was 48, Cuando estaba en los 48, he ran for Congress again. volvió a candidatearse al Congreso He was defeated again. y volvió a perder. And when he was 51, Y cuando tenía 51, he was elected as president of the United States. fue electo presidente de Estados Unidos. And he guided the nation through the Civil War time in the United Y él States. guió la nación en la época de la guerra civil de Estados Unidos. So everybody will face crisis. Entonces todos vamos a enfrentar crisis. Why is Abraham Lincoln famous? ¿Por qué Abraham Lincoln es famoso? Because he persevered Porque él perseveró, and he learned patience él aprendió paciencia and he became a great problem solver. y él se convirtió en un gran solucionador de When the problemas. nation was being torn apart Cuando la nación se estaba quebrando in a civil war, en la guerra civil, God used Abraham Lincoln Dios usó a Abraham Lincoln to keep the nation together. para mantener a la nación junta. That was his job. Ese era su trabajo, That was his calling ese era su llamado, to solve that problem. solucionar ese problema. So that's why when a crisis comes, Por eso es que cuando una crisis viene, throw a party. haz una fiesta, Have a good time ten un buen tiempo, because you are going to learn how to solve a problem. porque vas a aprender cómo solucionar problemas. Genesis 37. Génesis The 37. very first step in becoming a problem solver, El primer paso para convertirte en un solucionador de problemas, God recruits you. Dios te recluta, te llama. Many times it's not your choice. Muchas veces no es tu elección. God chooses you. Dios te escoge a vos. David was minding his own business in the field with the father's sheep, David estaba encargándose de sus propios negocios, ahí cuidando las ovejas de su padre. he didn't want to be the king. Él no quería ser el rey, He was just helping his father. simplemente estaba ayudando a su padre. Samuel came. Samuel vino
and chose David y lo escogió a David and poured oil all over David. y lo ungió con aceite a David. And what was the result? ¿Y cuál fue el resultado? The king, Saul, hated him El rey Saúl lo odió a él and tried to kill him for the next 13 y years. trató de matarlo por los siguientes 13 años. So God recruits you, Entonces Dios te recluta and the next thing, y la próxima the cosa, devil tries to destroy you, el diablo trata de destruirte so you will never become a problem solver. para que nunca te conviertas en un solucionador de problemas. And so in Genesis 37, En Génesis 37, God called, what's his name? José. Yeah, Jose. Dios llamó a José And God gave him a dream. y Dios le dio un sueño. And let's see what the dream was. Vamos a ver cuál fue el sueño. Let's read 5 through 8. Vamos a leer Génesis 37 del 5 al 8. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. El 8 dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Here's the first lesson. La primera lección, When you receive the call from God, cuando recibes el llamado de Dios, don't tell your family. no le digas a tu familia. They will never believe you. Nunca te van a creer. They may hate you. Te pueden odiar. Mary, the mother of Jesus, María, la madre de Jesús, she was much wiser. ella fue más sabia. The angel told her, El ángel le dijo a ella, you will conceive a son without a husband, vas a concebir un hijo sin esposo and he will be the Messiah. y él será el Mesías. She didn't tell anybody. Ella no se lo dijo a nadie. The Bible says she kept that in her heart. La Biblia dice que ella mantuvo eso en su corazón. This is much smarter. Eso es mucho más inteligente. Joseph didn't do that. José no hizo eso. And so following verse 9 through 11, Entonces, siguiendo los versos del 9 al 11, he dice, had another dream. él tuvo otro sueño And he told his brothers again. y volvió a decírselo a sus hermanos And they hated him so much, y lo odiaron aún más. starting in verse 18, Y comenzando en el verso 18, they said, let's kill him ellos dijeron, matémoslo because of his dream. porque por causa de sus sueños. So this is God's first process. Entonces este es el primer proceso de Dios. God recruits you. Dios te recluta. He tells you the end. Él te dice el final. But between now and the end Pero entre ahora y el final are lots of steps. hay muchos pasos, But muchas why does fases. God tell you the end first? ¿Y por qué te dice Dios primero el final? So that you know what he said by covenant. Para que sepas qué es lo que Él dice por pacto. So when attack comes, Así que cuando viene el ataque, when crisis comes, cuando la crisis viene, you can stand on the paper, puedes pararte en el papel no weapon formed against me will prosper. y ningún arma forjada va a prosperar It sobre mí. doesn't matter what anybody says today. No importa qué es lo que todo el mundo dice ahora. What matters is what God said. Lo que importa es qué es lo que Dios dice. Here's what it means. Esto es lo que significa. To build character Para construir is carácter like building a wall es como construir una pared out of wet cement, con cemento fresco, aguado. mojado. And so if you have cement and you just pour it on the ground, Si agarras el cemento fresco y lo pones en el suelo, it makes a pile, se va a caer, se va a hacer un bollo así, not a wall. no una pared. How do you make a wall? ¿Cómo haces una pared? You have to get some molds or some wooden forms. Tienes que hacer un molde o una forma de madera. And what do the forms do? ¿Y qué es lo que hace la forma? They create very rigid limits for the Él cement. crea, la que hace la